Continúan aumentando los casos de COVID-19. Con 364 nuevos positivos, ya se alcanzó un total de 7.866 personas contagiadas. Varios reos fueron trasladados del preventivo de la zona 18 a la cárcel de Fraijanes 2 ante posibles casos de COVID-19. Parece ser cuestión de tiempo para que se confirmen casos dentro del sistema penitenciario. Analizamos si es posible el distanciamiento social en las cárceles. El ejército trasladó a varios de sus elementos a Pajapita y Ayutla San Marcos ante ataques de contrabandistas. Mientras las escuelas permanecen cerradas, el Ministerio de Educación continúa con el programa Aprendo en Casa junto a Canal 13. Diputados buscan apoyo para iniciativa de ley que busca fortalecer el presupuesto de las municipalidades del país. Sean bienvenidos a su programa A la Medida, el análisis de la noticia. Como siempre es un gusto compartir con ustedes la información y el análisis y por supuesto compartir este espacio con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Bien, un gusto de saludarte a ti, gusto de saludarlo a usted también ahí en casa, listos para el análisis de tres temas. El primero de ellos a veces parece inverosímil, aunque ya lo habíamos estado analizando aquí en A la Medida, por lo que te pido, Sandy, que puedas perfilarlo, por favor. Por supuesto, y se trata acerca de las pruebas que se le han realizado de COVID-19 a varios privados de libertad. Ellos están trasladados en ese momento en un área aislada mientras esperan los resultados. Pero ¿quiere conocer de qué centros carcelarios estamos hablando? Bueno, la información en la siguiente nota. El pasado fin de semana se inició el traslado de privados de libertad hacia el Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2. Luego que el Ministerio de Salud efectuará 70 hisopados para verificar si son positivos o no para COVID-19. Mientras se está a la espera de los resultados, el sistema penitenciario informó sobre el protocolo a seguir para la atención sanitaria del COVID-19 en los reos. Según la etapa, algunos serán enviados al Hospital Roosevelt. Día sábado, como pudieron observar, se ejecutaron 70 hisopados, de los cuales seguimos esperando nosotros información oficial para empezar a ejecutar los protocolos de seguridad. Así que desde el día sábado empezamos a ejecutar traslados de 20 personas que tenían una posible sintomatología de que nos diera indicio de que sí era COVID. Y también procedimos a sacar a 50 personas, las cuales son asintomáticas totalmente. Sin embargo, fueron hisopadas y ya se encuentran en el área de aislamiento que teníamos preparado nosotros como sistema penitenciario. El Ministerio de Salud ha sido claro, ¿verdad? Como esto ya lo estamos dividiendo por 3 etapas, en una etapa leve y moderada. Nosotros podemos atender la emergencia dentro de nuestro sistema penitenciario y si esta pues llegara a complicarse a una etapa 3, ¿verdad? O a una complicación respiratoria, nosotros tenemos la coordinación con el Ministerio de Salud de hacer el traslado para Hospital Roosevelt, en donde pues la persona pueda ser atendida y obviamente nosotros como sistema penitenciario debemos de velar por la integridad del privado de libertad. El director del Hospital General, Marco Barrientos, confirmó que este martes se realizó el traslado de 6 privados de libertad positivos a coronavirus para recibir atención médica en ese centro asistencial. A la fecha se conoce de 8 casos positivos para COVID-19 en privados de libertad. 2 de ellos fallecieron. La pregunta es bastante lapidaria. ¿No es posible mantener un distanciamiento social en las cárceles? Veamos y hagamos con algunos datos después juntos el análisis con usted en casa. No es posible prácticamente, Sandy, en las actuales condiciones de hacinamiento extremo que presenta el sistema penitenciario, más de 26,000 privados de libertad, como tú lo sabes, mantener un distanciamiento social por el tema del COVID-19. Las 21 cárceles de nuestro país albergan el triple de su capacidad real, lo cual se traduce en estos 26,200 privados de libertad que ya mencioné. Muchos de ellos también están en prisión preventiva, una situación que facilita el hacinamiento definitivamente. El sistema penitenciario ha implementado medidas para aislar al menos de los centros carcelarios y de los sectores comunes a los sospechosos de coronavirus. Ahora vamos a analizarlo y a explicarlo cómo es que piensan hacerlo. Definitivamente, Julio, qué bueno, la verdad que ya se esté tomando en serio este tema porque
creo que al final, no sé cómo lo ves tú, pero sí, parece que se habían tardado un poco de poder realizarlo, porque sabemos entonces, desde el primer momento en que se da a conocer que uno de los privados de libertad falleció por COVID-19, en ese instante se debían realizar las pruebas correspondientes y todos los protocolos activarlos para poder prevenir cualquier situación, pero qué bueno que finalmente lo están realizando, Julio, pero sin duda es un tema que con un caso que llegue a algún centro carcelario, eso se puede disparar de manera exponencial. Tremendo, no quiero decir lo dijimos, pero te recuerdas que ya esta es la tercera vez que lo analizamos aquí en A la Medida, cuando decíamos, bueno, estos dos casos, esta muerte, cómo llegó el COVID-19, se han hecho otro tipo de exámenes, los que estaban con ellos alrededor se les ha practicado el hisopado, ahora sí se hizo, ¿no? Porque fueron 50 hisopados ahí dentro del preventivo de hombres de la zona 18, no sé si todavía habrá que practicar más. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Como el hacinamiento es tal y no se puede mantener el distanciamiento social, están haciendo algo de lo que ya habían anunciado la semana pasada y también lo hablamos acá. Han habilitado lo que es una cárcel en desuso como es Fraijanes 2, que supuestamente era una cárcel de máxima seguridad, pero en este momento me parece muy oportuno que si allí no hay privados de libertad, sea el lugar a donde puedan ser llevados para primero para mantenerlos alejados del resto de la población penitenciaria. Segundo, no sé si exactamente para mantener un distanciamiento social adecuado, pero en este caso la cuestión es cuáles serán las condiciones de esa cárcel, es decir, en cuanto a la seguridad, en cuanto a los médicos, en cuanto a los enfermeros, en cuanto a la medicina, en cuanto a los aparatos que se van a necesitar. Definitivamente, espero que ya las autoridades hayan considerado todo un plan, Julio, porque sí, sabemos que deben tenerse los protocolos correspondientes, saber qué pasaría entonces, los futuros escenarios, nos tenemos que preparar porque eso se podría iniciar como una crisis si al final no se logra atender de la manera adecuada. Y una crisis, estamos hablando también de situaciones de salud, porque imagínate los contagios que se pueden ir presentando. Aparte de ellos, sabemos que si en este momento no están permitidas las visitas, ni familiares, ni abogados pueden ingresar a los centros carcelarios, entonces también, ojo, le tienen que prestar mucha atención a las personas que trabajan en los temas administrativos, los custodios, los guardias, obviamente, porque también es necesario que este personal esté protegido. Sí, Sandy, que estén protegidos con las medidas mínimas ahí sí que para garantizar la no transmisión del COVID-19, pero en este momento, sobre todo a quienes trabajan ahí en el preventivo de hombres de zona 18, que estén ya con la realización de las pruebas de hisopado de rigor, ¿verdad? Porque no sabemos quiénes de ellos pueden estar contagiados o no. Entonces, yo lo que creo es que vamos a ver seguramente una crisis real. El sistema penitenciario es una institución demasiado débil. Ahora, lo bueno es que nos están dando a conocer qué es lo que están haciendo, cómo lo piensan afrontar. Sin embargo, va a ser casi una situación imposible el no caer en una situación de colapso real de un sistema ya colapsado, anacrónico e infuncional ante una situación como el COVID-19. Una cosa que a mí me causa una duda grande es las pruebas, el hisopado de los 50 privados de libertad iniciales se realizó el sábado. Hoy estamos ya día martes, ¿por qué los resultados no se tienen? Esas son preguntas que quedan al final en el aire, Julio, porque no hay al final una información pues, bastante fluida en cuanto a esta situación y sabemos que obviamente todos necesitamos saber. Es un sector de la población que obviamente también necesita atención. Sí, es Julio, correcto. Que también necesita que se le pueda proteger y que se le pueda brindar su derecho a la salud. Pero imagínate, ¿cuál es el escenario o qué pasaría en este caso que se dieran casos positivos de estas personas que han sido trasladadas para las pruebas? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona en un lugar donde ha convivido con más personas, en un centro de trabajo, por ejemplo, en la familia, una persona que da positivo? Bueno, ponen en cuarentena todas las personas que han tenido contacto con esta persona. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Porque cuando hablamos, bueno, empiezan a buscar quiénes han tenido algún tipo de contacto. En la cárcel es muy complicado, imagínate, al menos todo el sector o cuántas personas más. A ver, todo el sector, todo un sector, por ejemplo, y peor cuando nos referimos al tema del preventivo de hombres de zona 18, son sectores de 400, de 500 personas. Ya solo ahí, con un solo sector,
ya de 400 o de 500 privados de libertad, se sobrepasa la capacidad que tiene Fraijanes 2 de 354 privados de libertad que se pueden llevar allí para el tratamiento del COVID-19. Pero, a ver, ¿qué pasa? Supongamos que empiezan a dar positivo, ¿no? Con lo que estamos analizando y hablando, personal administrativo o personal de seguridad del sistema penitenciario. Vas a tener que encuarentenarlos, hospitalizarlos o apartarlos. ¿Y quiénes van a fungir entonces como seguridad en las cárceles del país? Porque no es que tienen una sobreabundancia, al contrario, les hace falta muchísimo personal, pero no pueden seguir allí. ¿Quién va a suplir esa función? Sería recargar el trabajo del resto de personas, y eso sabemos que es muy matado, Julio, porque obviamente ya tienen los turnos establecidos. Es correcto, y son turnos, Sandy, absolutamente inhumanos, cuando hablamos que son turnos de 8 por 8, entrando jueves para salir el jueves de la próxima semana. Entonces, esto se hace verdaderamente complicado para el sistema penitenciario guatemalteco. Pero hay más información, Julio, que quisiera que tú nos pudieras dar a conocer para ampliar este análisis, que es muy preocupante la situación, la verdad. Claro que sí, veamos por favor en pantalla o escuchémoslo a través de la radio. Hay algunas cosas que lo hemos hablado ya en este análisis verbal con Sandy Monroy, pero es bueno que usted lo vea acá en blanco y negro. Se están utilizando una de las cárceles del complejo de Fraijanes que prácticamente había estado en un desuso. Nos referimos a la cárcel de Fraijanes 2. Por el momento, una buena medida. Sin embargo, no solo se requiere la disponibilidad de un espacio físico para el aislamiento de infectados de COVID-19. También, Sandy, se requiere el personal médico, el personal de enfermería, las medicinas, los equipos, las camas, los cuidados y todo lo que esto conlleva. Esto último, lo que me hace pensar es que ese aislamiento, si pudiese darse en lo físico, que parece que por el momento sí, no necesariamente podría terminar garantizando la atención médica pertinente, sobre todo en casos graves. Y número dos, que si se desborda, por ejemplo, que son la mitad de un sector en una cárcel, otro sector en cualquiera de las otras cárceles del país, simple y sencillamente se sobrepasa la capacidad instalada, al menos en Fraijanes 2, si quieres poner a 354 privados de libertad. Pero si dicen nos pasamos de eso y vamos a meter ahí a 800, se pierde entonces el distanciamiento social y volvemos a un círculo vicioso del cual parece que el sistema penitenciario no podrá salir o le va a ser muy difícil. Sabemos que hay complicaciones desde el tema presupuestario, desde los espacios que se puedan tener también para privación de libertad, desde el recurso humano. En realidad hay mucha debilidad también y necesita apoyo el sistema penitenciario. Es momento de que se busquen varias alternativas porque no podríamos ver solo una, sino que se necesitan varias. El hecho de buscar espacios para poder poner a personas en cuarentena, el hecho de también empezar a evacuar esas audiencias para la redención de penas, aumentar entonces las maneras de buscar deshacinar lo posible también, Julio, porque en este momento se necesita. Por el momento, a pesar de los pesares, las autoridades del sistema penitenciario están tratando de hacerlo bien con este esfuerzo. Y solamente ya para concluir, hoy se celebró, y esto sí lo aplaudo, por primera vez una audiencia de manera virtual con el juez a través de una plataforma virtual, ¿verdad? Entonces ya podemos ir avanzando en este sentido. Damos por concluido este tema y cuando regresemos vamos a la radiografía con las cifras del COVID-19. Por supuesto, siga en sintonía de TN23, regresamos enseguida. No cambie porque nosotros somos a la medida. $364 nuevos casos positivos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas, así lo oficializaron las autoridades. Cerramos este martes con los siguientes datos. 364 casos positivos, de estos 202 son hombres y 162 mujeres de los siguientes departamentos. 233 en Guatemala, 16 en El Progreso, 28 en Quetzaltenango, 39 en San Marcos, 11 en Petén, 8 en Escuintla, 7 en Suchitepeques, 5 en Sololá, 4 en Santa Rosa, 4 en Retaluleu, 2 en Chimaltenango, en Baja Verapaz y en Zacatepeques, así como también 1 en Zacapa, en Huehuetenango y en Alta Verapaz. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 22 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata
de 14 de sexo masculino de las edades de 29, 33, 66, 75, 68, 72, 89, 44, 50, 57, 83, 47 y 2 de 60 años, así como 8 de sexo femenino de 18, 63, 64, 65, 80, 76 y 2 de 62 años. Contamos con 90 pacientes recuperados y realizamos un total de 1.583 pruebas. Tenemos 6.162 casos activos en el país, 1.413 pacientes recuperados para un total de 7.866 casos. Una buena noticia, hoy en el Hospital Regional de Occidente tuvimos el primer paciente extubado de esta emergencia del COVID-19. Se trata de un hombre de 55 años que estuvo 21 días bajo ventilación y hoy pudo respirar nuevamente sin necesidad de ser asistido. Gracias por su valentía, muchas gracias al personal médico, paramédico, por ese gran compromiso. Por favor, recordemos continuar con todas las medidas preventivas que hemos recomendado. El uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social. Por favor, evitemos cualquier contacto físico para saludarnos. Agradecemos también por cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Un descenso en cuanto al número de casos del COVID-19 y por eso vamos a verlo en pantalla. Hagamos una recapitulación de los datos que acaba de dar el ministro Hugo Monroy. Se informó entonces, Sandy, para ponerlo así en cifras frías, 364 casos detectados el día de hoy de COVID-19. Como ha sido una constante, la mayoría de estos son hombres. Alcanzamos ya 6.162 casos, de ellos 5.910 se encuentran activos. Perdón, corrijo la cifra, 7.866 casos, Sandy. Ahora, mira, es interesante ver el número de fallecidos, 289, ya me parece una cifra bastante preocupante. Y aunque también la cifra de recuperados de 1.413 puede parecer alentadora, nos estamos dando cuenta de varias situaciones que tal vez hoy podemos analizarlo tal y como lo estaba diciendo. A ver, de cada 5 personas en Guatemala a las cuales se le practica el hisopado para saber si tiene o no COVID-19 por parte del gobierno, está dando positivo ya con estos números. 1 de cada 5 de las personas que son examinadas. Y otra cosa que es una constante también, al menos aquí en Guatemala, la gran mayoría de estos terminan siendo del género masculino. Una cuestión interesante también para el análisis. Definitivamente también se van a conocer, Julio, los menores de edad, que aunque sí, no es la cifra alta si lo vemos en porcentajes, pero sí ya van aproximadamente 600 niños y adolescentes que han dado positivo al COVID-19 sí. Y también menores que han perdido la vida. También menores que han perdido la vida. Entonces aquí, por lo menos aquí en Guatemala, ¿no? Yo siento que se ha roto el paradigma mundial en cuanto a que son personas más de la tercera edad, 60, 70, 80 años, quienes han sido afectados. No es que en Guatemala no haya pasado. Lo que pasa es de que llama la atención el hecho de estas personas de 30, 40 y hasta de 20 años, no solo infectados, sino que también que han fallecido, que han perdido la vida, y esto es dramático. Ahora bien, si bien es cierto, el número hoy bajó, ¿no? Porque estamos hablando de 364 casos, tampoco es que es para alegrarse, porque de 1,000 y pico de pruebas, 364, es decir, 1 de cada 5 en estadística de los que fueron examinados hoy, nos deja realmente preocupados todavía. No podemos cantar victoria por esta situación, pero esperemos, eso sí, que vaya descendiendo de alguna forma esta cifra, ojalá poco a poco, rápidamente, aunque no parece ser el panorama real de lo que va a suceder. Parece que no, Julio, y sabemos que nosotros tenemos que tomar obviamente las medidas y que somos también responsables de que las cifras vayan incrementando en la manera que nos desesperemos, que
aflojemos las medidas de prevención, obviamente también los casos se pueden ir disparando, entonces es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Nuestra parte, sí, el gobierno ha hecho su parte al tomar ciertas medidas, inclusive restrictivas, y ahora falta que la ciudadanía, pues ya como una costumbre, haga su parte particularmente y de una manera fuerte. ¿Quiere ver la radiografía del COVID-19? Los datos por las regiones y los departamentos, véalos por favor en pantalla, ahí los tiene. Y para quienes nos escuchan a través de Radio Sonora, se los vamos a decir. La región número 1, el departamento de Guatemala, registra ya 5.336 casos, Chimaltenango 236 y Zacatepeque 785. Si nos vamos a la región número 2, Quetzaltenango tiene 196 casos, Totonicapán 42, Huehuetenango 72, San Marcos 443 casos, Sandy. En la región número 3, Izabal 51, Zacapa 68, Chiquimula 35, Jalapa 23 y El Progreso, que también es una cifra alta para su poca población, 201 casos. La región número 4, Jutiapa, que registra 102 casos, Santa Rosa 141, Escuintla 195, Suchitepeques 90, Retaluleu 61. Y en la región número 5, Alta Verapaz tiene 57 casos, Baja Verapaz 118, Petén sigue subiendo a 44 casos, en este caso Quiché con 50 y Sololá con 120 casos. Y así es como está el COVID-19 al día de hoy, tal y como están las cifras oficiales del gobierno de Guatemala. Una observación, ¿verdad, Sandy? No crea tampoco usted que estas son todas las personas que en Guatemala están infectadas del SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. Son las personas que se detectan, obviamente, con el número de pruebas que se hacen. Así que siga cuidándose, como dice Sandy Monroy, a través de estas normas mínimas del distanciamiento social, el lavado de manos y obviamente la mascarilla, porque usted de verdad no sabe si quien está a la par puede tener esta enfermedad y de pronto sea una persona asintomática, pero que lo transmite. Efectivamente, Julio. Hay otra situación que se está dando. A ver. Y es que hay personas que han tenido ciertos síntomas, Julio, que se pueden asimilar con una gripe, con otro tipo de enfermedades respiratorias que en este momento también se han incrementado por las condiciones climáticas y que pueden tener también cierta similitud con los síntomas del COVID-19. Pero la situación también que se ha dado, y seguramente usted ha escuchado a alguien que no quieren ir a hospitales porque tienen miedo a contagiarse o tienen miedo que les digan que sí tiene esta enfermedad y que al final los estén aislando. Yo creo que es importante que si usted tiene algunos síntomas, que obviamente un médico lo revise, que por favor dejemos de automedicarnos, porque esta enfermedad en serio ha demostrado que es capaz de matar ya varias personas que han perdido la vida, y por eso es necesario que lo tratemos con esa seriedad, que busquemos a un especialista. Esta es una situación muy importante lo que estás diciendo, Sandy, porque a veces si por ejemplo uno de los síntomas que puede ser el dolor de cuerpo, ¿verdad?, acompañado de la tos, las personas, no voy a dar los nombres, pero pueden tomar ciertos medicamentos precisamente para ese tipo de dolores, y lo que hacen es simple y sencillamente acelerar el proceso de infección del COVID-19. Ahí es donde necesitamos definitivamente que quien presente algún síntoma que él considere que es sospechoso con todo lo que se ha dicho del COVID-19, vaya, pero a la parte oficial y se realice la prueba. ¿Que es incómodo? Sí, definitivamente, pero es lo normal y es lo que hay que hacer. Entonces, si gusta, Sandy, de esta manera damos por concluido este tema y que nuestros televidentes ahí en casa pues hagan su mejor análisis para el día de hoy. Y también es necesario conocer otra información. De hecho, hoy llegaron al hospital de campaña, el hospital que se encuentra en el Parque de la Industria, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y también el vicepresidente, para poder resolver así diversas situaciones que le exponemos a continuación. El bienestar y la dignificación del personal que está en la primera línea de atención de los pacientes con coronavirus son una prioridad para el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, por lo que hoy encabezó una reunión con el personal de salud y el personal administrativo designado al Hospital Temporal del Parque de la Industria. Al mandatario lo acompañaron el vicepresidente, el licenciado Guillermo Castillo, el ministro de Salud, el doctor Hugo Monroy,
y el viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell. Ellos se reunieron con la directora y los delegados del hospital temporal. Con esta reunión se llegaron a acuerdos para dar una solución definitiva a los problemas administrativos del personal de este centro hospitalario y que puedan agilizarse la firma de contratos y el pago de sus honorarios. Por lo que para este miércoles hasta el viernes 12 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, se brindará todo el apoyo a través de unidades móviles de la SAT y la Contraloría General de Cuentas para que el personal pueda finalizar todos los trámites pendientes, como omisos, solvencias, finiquitos, entre otros trámites legales. Con esto se beneficiará a los 470 trabajadores médicos, enfermeras, personal administrativo y de mantenimiento que laboran en el Parque de la Industria. Para el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, es una prioridad atender las necesidades del personal que está entregando su tiempo y talento para enfrentar esta pandemia que está a nivel mundial y que en Guatemala no ha sido la excepción. Recordarás, Sandy y televidentes, que anoche hablábamos acerca del contrabando, ¿correcto? Así es, las autoridades de hecho ya están tomando algunas acciones para ir fortaleciendo diversos operativos, Julio. Bueno, pues entonces esas mejor las vamos a conocer al regresar de la pausa. Por favor, sigan en sintonía, ya volvemos. No cambie porque somos a la medida. Y es que toda acción tiene una reacción, y aquí está la reacción del Ejército de Guatemala ante los acontecimientos del contrabando. Así que antes de hacer el análisis junto a usted y a Sandy Monroy, vea estos datos. El pasado fin de semana se tuvo un claro ejemplo del por qué el contrabando no es solo una forma de defraudar al Estado. Sandy, también es una forma de delincuencia organizada que pone en riesgo la economía del guatemalteco, de los empresarios y los trabajadores y, por supuesto, la vida. Vale la pena recordar el enfrentamiento entre contrabandistas y grupos de antimotines de la Policía Nacional Civil, así como el intento también de agresión a través de un vehículo a otro grupo de policías. También es importante retomar el conocido tema de los puntos ciegos que existe en la frontera de Guatemala y México, que es donde el contrabando pasa de una manera impune y sin problemas. Definitivamente, Julio, y sabiendo también que obviamente esta situación en este momento se sigue registrando. El contrabando continúa operando, prueba de ello tuvimos el operativo que falló finalmente porque varias personas pues se pusieron también a este tipo de operativos interinstitucionales. Es importante, no por esta situación, dejar por un lado el objetivo de poder contrarrestar el contrabando y la defraudación aduanera, y qué bueno la verdad que se vea tomando, solo que se deben ir reforzando, Julio, para evitar episodios como el que se registró en San Marcos, en Pajapita, donde pues ya conocemos los resultados, pero que obviamente es un esfuerzo que es necesario. Y es allí precisamente, a San Marcos, a Pajapita y a otros lugares, donde la presencia del Ejército se hizo hoy de una manera fuerte, de una manera visible, a través de elementos, ¿verdad?, del Ejército, a través de los vehículos J8 y a través de situaciones artilladas, Sandy. Es importante recordar una situación. La presencia del Ejército en esta frontera entre Guatemala y México es una presencia que se llama en seguridad disuasiva, ¿verdad? No es una amenaza, no representa otra situación más que el hecho de decir, aquí está el Estado de Guatemala, este no es un territorio anómico, sino que es un territorio donde se va a resguardar la frontera y se va a combatir lo que haya que combatir. Si es el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas o en este caso definitivamente el contrabando. Así es, Julio, ahí veíamos algunas de las imágenes que se registraban durante este operativo que se llevó a cabo. De esta manera también es importante tomar en cuenta, y bien lo apuntabas tú, Julio, en el sentido de los puntos, los pasos ciegos, que sabemos que hay varios, que obviamente mientras las autoridades logran encontrar alguno de estos, ya se han creado otros, porque también es información que va circulando, que
obviamente están muy bien organizadas las personas que se dedican a esta situación, porque aparte están las personas que están trasladando el producto sin pagar los impuestos y aparte están las personas que pues hacen toda la logística para que ellos puedan hacerlo. Ya son grandes redes que pueden llamarse redes bien organizadas y delincuenciales al final de cuentas, porque son varios los delitos que aquí pueden estar cometiendo, tú los decías, el contrabando mismo, la defraudación aduanera y obviamente también aquí ya intentos de agresión, ¿no? de lesiones, de asesinato, inclusive con esto que estamos viendo en pantalla. Pero en pantalla ahora vamos a pedirle a nuestra producción acá del programa A la Medida que ponga otros datos que son importantes en esta situación, Sandy, y que de pronto nos puedes compartir para que hagamos el análisis. Claro que sí. Considerando lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, corresponde al Ejército de Guatemala lo relativo a la seguridad externa y por eso es que va a estar la presencia en diversos puntos fronterizos. Dentro de la seguridad externa se incluye el resguardo de las fronteras del país en las cuales suceden hechos ilícitos como el contrabando y el narcotráfico. Sin embargo, el Ejército de Guatemala necesita contar con un número de elementos suficientes para el resguardo efectivo de las fronteras guatemaltecas y además necesita contar con tecnología que permita una acción más eficaz, como el caso de las aeronaves, los radares y los vehículos, para de esta forma pues tener esas herramientas y poder operar, Julio, porque obviamente puedes tener capital humano, pero si también no lo refuerzas con ese tipo de equipamiento, pues bueno, los resultados no van a ser los deseados. Es correcto. Me gusta el hecho de que hayas mencionado la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que a partir de la firma de los acuerdos de paz vino a cambiar el marco jurídico de lo que es la seguridad en Guatemala. Antes, a través de la Constitución, quien estaba encargado precisamente de la seguridad en general en nuestro país era el Ejército. Ahora el Ejército está delegado precisamente a la seguridad exterior, que es, entre otras cosas, cuidar nuestras fronteras de cualquier tipo de amenaza. Y no es que una amenaza va a ser que un ejército venga y nos vaya a invadir, bueno, también lo es pues, pero no es este el caso. La amenaza ahora lo tenemos a través de las nuevas amenazas transnacionales del crimen organizado que ya hemos mencionado aquí en A la Medida tantas veces: narcotráfico, trata o tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, y ahora pues a esto le sumamos, en el caso nuestro, con la frontera entre Guatemala y México, el contrabando. Por ello, la presencia del ejército se hace necesaria, pero también se hace necesario, por ejemplo, que el ejército cuente con más aeronaves, con helicópteros, con la tecnología que tú estabas mencionando, porque esto les va a dar la capacidad de adelantarse, de ver si este paso ciego que ellos ya tienen ubicado lo están resguardando. Ten por seguro que estas redes en este caso de contrabandistas, van a buscar otro, y entonces ahí es donde va a empezar un juego similar al del gato y al ratón, que necesita de todo el apoyo humano, logístico y tecnológico. Por supuesto, es importante ese esfuerzo. Es importante también que se puedan ir estableciendo en puntos estratégicos, y aparte de esto te diría el trabajo de inteligencia que se tiene que realizar para poder identificar cada vez más los puntos ciegos que se tienen, que son varios. Hablamos de San Marcos, donde se han registrado varios, y en cada frontera están estos puntos ciegos donde obviamente ahí también ocurre el traslado de mercancía ilegal, y que obviamente diversos ilícitos están operando de esta manera. No es un trabajo honrado, no estamos aportando a nuestro país haciendo este tipo de situaciones. Es un delito. Es un delito, y lo más grave es que es un delito, el contrabando como tal, que está llevando a cometer concursos de delitos, es decir, un delito que me permite el camino para facilitar otro hecho delictivo y otro hecho delictivo concomitante, y que de alguna manera se vuelve ya una situación muy seria. Por eso el combate al contrabando hoy se ha vuelto en Guatemala, en esa frontera que tenemos con los Estados Unidos mexicanos, una prioridad, porque si bien es cierto, las otras amenazas transnacionales nos están haciendo mucho daño, ya las mencioné cuáles son: narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas. El contrabando está demostrando ser, en el caso nuestro, con el país vecino del norte, pues uno de los principales problemas hoy por hoy. Y como en seguridad, ¿verdad, Sandy? Aquí la situación es, ahorita el país, la población, el gobierno están, llamémosle así, distraídos, concentrados o únicamente, básicamente, más que todo, atentos a atender la emergencia del COVID-19 en las fronteras, y en estos puntos ciegos es donde se aprovecha para este tipo de situaciones. Y como la economía del guatemalteco también, con la crisis del COVID-19, está
tan afectada, eso hay que decirlo, es aquí donde encuentran un caldo de cultivo en un tejido social tan débil como el nuestro para que los productos de contrabando pues sean tan requeridos y tan solicitados. Así está la situación, entonces es importante mencionar todos estos esfuerzos, es importante también enviar el mensaje que obviamente pueden comercializar, pero tienen que cumplir con lo que dice la ley. Porque de lo contrario estamos afectando a nuestro país. Y es que no estamos perjudicando, no piense que le vamos a hacer daño a una autoridad, sino a nosotros mismos, porque son recursos que no entran al Estado y que sabemos que en este momento la recaudación tributaria también va a tener ciertas complicaciones por la situación que se está viviendo. Entonces, es necesario crear conciencia, Julio, es necesario aportar. Usted dirá, ¿de qué manera puedo apoyar a mi país? Bueno, haciendo las cosas correctas. Haciendo las cosas correctamente, actuando como un ciudadano responsable, pagando sus impuestos, cumpliendo con la ley, y nadie está diciendo que no puede traer productos del vecino país, me refiero de los Estados Unidos mexicanos, sí, pero cumpliendo con los cánones, y cuando hay que pagar lo que determina la ley de guatemaltecas, pues pagar los impuestos correspondientes. Que ya después de eso usted los pueda comercializar de una manera legal, eso ya es otra cosa. ¿Te parece si damos por terminado el tema acá? Así es, vamos a la pausa y al regresar conozca más noticias. No cambie, somos A la Medida. Gracias por seguir acá en TN23 y en Radio Cadena Sonora. Evidentemente, usted lo ha notado, ¿no? Las clases continúan suspendidas, pero las formas de educación alternativa también se siguen desarrollando. Hoy se grabó precisamente el programa número 50 de lo que constituye un programa alternativo de educación denominado Aprendo en Casa. Vea, por favor, la información. Estamos cumpliendo ya 50 días de estar al aire con Aprendo en Casa, y para nosotros eso es una alegría porque seguimos llegando a los hogares de los niños. Nos han hecho llegar nuestro ícono, lo vemos hoy en una casita. Estoy segura que a los niños les va a encantar. Y quiero decirles que para nosotros esta ha sido una oportunidad valiosísima, el que nosotros tengamos los medios de comunicación, estas 4 horas y media de donación para poder llevar el aprendizaje a los niños, principalmente comunicación y lenguaje y matemática, que son las áreas priorizadas, y a través de una adecuación curricular y las competencias que se han seleccionado cuidadosamente para poder alcanzar las metas con los niños. También sabemos que los niños en casa están muy contentos trabajando su portafolio, su caja de Aprendo en Casa. 617 sesiones de aprendizaje han sido grabadas y 195 maestros voluntarios han participado en las entregas académicas para los alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. El Grupo Albavisión, a través de Canal 13, continuará apoyando por tiempo indefinido la transmisión del programa. La educación no se interrumpa en la sociedad guatemalteca. Dentro de esta crisis que estamos viviendo, es un apoyo, un convenio que hemos firmado de apoyo y colaboración, porque al final eso es lo que necesitamos los guatemaltecos, que las diferentes instancias, instituciones de todo tipo nos apoyemos para salir adelante dentro de este problema. Albavisión, a través de Canal 13, la producción, estamos de alguna manera apoyando esta actividad de este servicio. Y no tenemos fecha, esto es indefinido, ¿verdad? El tiempo que se requiera, el tiempo que se necesite, con la finalidad de apoyar la educación en nuestro país. Recordemos que un país educado es un país que puede salir adelante dentro de un desarrollo en un estado que estamos ahorita complicados, pero lo importante es que no se pare el proceso educativo. Y en otro tema, diputados ponentes de la iniciativa 5784 buscan el apoyo parlamentario para aprobar así de urgencia nacional este proyecto de ley que pretende fortalecer el presupuesto de las corporaciones municipales. El diputado Jorge García Silva se refirió a la importancia que tiene la aprobación de la iniciativa de ley 5784, que tiene como finalidad que las municipalidades reciban un incremento del impuesto del valor agregado. La propuesta también contiene un artículo en el cual se pretende aplazar por 3 meses la deuda e intereses que tienen las municipalidades
con el Instituto de Fomento Municipal. Es muy importante esta iniciativa de ley, que es un alivio financiero para todas las municipalidades debido a las consecuencias que ha traído esta pandemia. Y lo que busca son dos cosas, es aplazar 3 meses los créditos que las municipalidades puedan tener con el Infom y la reforma a la ley del IVA, incrementando en un 1% más la asignación del IVAPAS a las municipalidades, con lo cual cada una de ellas pues mejoraría sus recursos y con eso podrán seguir cumpliendo con todas las obligaciones que tienen, los servicios básicos que le prestan a todos los vecinos y por supuesto mantener a todos los empleados que tienen hoy todas las municipalidades. Hoy por hoy la asignación a las municipalidades es del 1.5% de ese 12% que se cobra y la propuesta es incrementarlo al 2.5%. Estamos hablando de un incremento del 70%. O sea, podríamos decir, para hablar en términos aproximados, prácticamente se estaría duplicando el ingreso de todas las municipalidades. Ese es un aporte importante, porque tenemos muchas municipalidades que apenas logran salir con el funcionamiento, no tienen dinero para invertir. Y si ellos ya se acoplaron a ese 1.5%, hablarles de que el 1% extra les va a ingresar, ya les permitiría llevar desarrollo al país. El parlamentario explicó que el incremento del 1.5 al 2.5% no significa que la población pague más impuestos. La modificación al aporte del IVAPAS a las municipalidades de Guatemala no va a afectar el bolsillo de ninguno de los guatemaltecos, porque ese 12% que pagamos todos es el mismo que se seguirá pagando. Solo se está cambiando la distribución y se está beneficiando a las municipalidades con ese 2.5% para que ustedes vecinos lo puedan atender mejor. La propuesta tiene el respaldo de otras bancadas y según el diputado Jorge Silva, se espera que la iniciativa sea agendada para su discusión antes de que inicie el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Agradecemos su sintonía y mañana a las 21 horas aquí los esperamos. Que descanse, feliz noche. Chao.